Muy buenos días, queridos amigos, tengan cada uno de ustedes. Nuevamente les saluda su amigo Gustavo Barajas. Estamos aquí para estudiar nuestra lección de escuela sabática, al mismo tiempo compartiendo la palabra de nuestro Dios. Queridos amigos, los salmos presentan indiferencia humana, ¿verdad?, ante las injusticias. Vemos aquí, queridos amigos, cómo se vive en la actualidad en nuestro mundo. Eh, por eso, querido amigo, amiga que me escuchas, debemos de, debemos de acercarnos a la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Eh, Vemos aquí, queridos amigos, que los salmos, ¿qué es lo que presentan? Vemos los salmos que no están motivados por el deseo de venganza, porque como vimos en los salmos decían que porque prosperan los que practican la maldad, porque son prosperados, ¿sí? Pero vemos, queridos amigos, que estos hombres no era porque mm, querían una venganza, más bien el deseo de ellos era que glorificaran el nombre de Dios. ¿Sí? Ellos lo que querían, adorar el nombre de Dios, pero se sentían angustiados, se sentían oprimidos, ¿sí? Y es por eso que clamaban a Dios, pero no decían, ¿saben qué? Nosotros mismos nos vamos a vengar para que nos dejen tranquilos, no. Ellos acudían a Dios y decían, nos ponemos en sus manos, ojalá y les hagas esto, ojalá aquello, esto y lo otro. No actuaban por ellos mismos. Ahora, vemos aquí también, queridos amigos, que hay mucha injusticia en el mundo, ¿sí? Y es por eso que no debemos, por así que, de aferrarnos a las leyes de aquí, las cuales estableció nuestro Dios, como para los humanos, ¿verdad? Por ejemplo, los policías. Vemos que hay mucha, mucha injusticia y mucha corrupción, ¿sí? Ahora, vemos aquí, queridos amigos, también, dice aquí esta parte, dice, Jesús dijo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. ¿Sí? Vemos desde que comenzó, ¿verdad? Desde Adán y Eva, vemos a Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán. Murió como un mártir, ¿sí? Ahora Enoc caminó con Dios y el mundo no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Vemos, queridos amigos, muchos de los que Dios usó en el pasado fueron personas que tuvieron que sufrir, pasaron por momentos difíciles, ¿sí? ¿Se imaginan un siervo de Dios que recuerdo mucho es Job? Job era temeroso de Dios, mismo Dios le decía al enemigo, dice, ¿no has visto a mi siervo Job, un siervo temeroso de Dios? ¿Sí? Imaginas, querido amigo,
para hablar bien de un ser humano, para hablar bien de una persona, es porque esa persona es intachable. ¿Sí? Vemos que mismo Dios lo elogiaba. ¿Sí? Entonces, querido amigo, no hay más duda. ¿Sí? Como hijos de Dios también tendremos que pasar por momentos difíciles, así como los pasaron los salmistas. Pero ahora, vemos las preguntas que tenemos aquí. Dado a la dolorosa constatación del mal en el mundo, puede hacer que nos preguntemos si el Señor realmente pues reina, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos desarrollar una fe inquebrantable que se mantenga firme incluso bajo la tensión? Bajo la tentación, es decir, ¿en qué debemos centrarnos para mantener nuestra fe en el amor, la bondad y el poder de Dios? ¿Qué debería decirnos la cruz acerca de Dios y su carácter? ¿Qué debería decirnos, queridos amigos? Ahora, más bien, ¿en qué debemos centrarnos para mantener nuestra fe en el amor, en la bondad y el poder de Dios? ¿En qué debemos de centrarnos? En la palabra de nuestro Dios. Recordando lo que la pregunta siguiente nos dice, que debería decirnos la cruz acerca de Dios y su carácter, recordando que Dios mismo descendió de lo alto, descendió desde su diestra a venir acá a morar en una tierra vil, a morir en nuestro lugar. Ahora la siguiente pregunta es, y ahí nos quedamos, ¿por qué es importante no confiar en los medios humanos, por ejemplo, en las autoridades, en las instituciones y movimientos sociales como sabiduría y solución finales para la justicia en el mundo, sino confiar únicamente en la palabra y en el juicio de Dios? Vemos, queridos amigos, no debemos de confiar en los medios humanos, por ejemplo, en la policía, como les decía, en las autoridades, en las instituciones. No debemos de confiarnos a ellos, sino que debemos enfocarnos únicamente a la palabra de Dios, porque vemos, querido amigo, como les decía, hay mucha injusticia en el mundo actual, mucha corrupción. Hay personas inocentes dentro de las cárceles. Hay personas que deberían estar en la cárcel y están afuera porque sobornaron a las autoridades. ¿Sí? Pero, querido amigo, el juicio de Dios, ahí sí, Dios no va a ser sobornado por nadie. ¿Sí? Dios tiene compasión, pero en ese momento, en el día del juicio, se termina la compasión. Sí, va a haber compasión, como no, pero ya no habrá nada que se pueda cambiar, ¿sí? Porque por eso Dios aún no viene, para que muchos de los que faltamos para estar en el camino correcto, ¿sí? Lleguemos, ¿sí? Al camino correcto. Nos unamos a Cristo. Nos arrepientamos de nuestros pecados. Por eso es que Dios aún no viene, ¿sí? Porque somos muchos los que faltamos por aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y muchos nos hace falta que nos arrepientamos, que dejemos los malos caminos y que caminemos en el camino correcto que lleva a Dios, ¿sí? Entonces, queridos amigos, debemos meditar. Vemos que quizás personas que prosperan y son personas que quizás se dedican a la maldad. No debemos de, no debemos de envidiarlos, no debemos de tener esos deseos de lo que ellos tienen, ¿sí? Y quizás nosotros carecemos de lo que ellos tienen. No nos debemos de preocupar por eso. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿Sí? Entonces, querido amigo,
Le dejo con este pensamiento: buscar primeramente el reino de Dios. Lo demás, nuestro Dios sabe que tenemos necesidad. Solamente debemos pedirle, pero no debemos enfocarnos en hacer más y más riquezas en este mundo, sino buscar las cosas celestiales. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos finalizado. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, oh Dios eterno, en esta mañana porque nos ha permitido estudiar su santa palabra en esta mañana. Gracias, bendito Padre, porque nos permite también compartirlo por este medio. Bendice a todas esas personas que ven estos videos. Bendíceles en gran manera y guárdales, cuídeles en todas partes donde ellos vayan. Cuide su entrada y su salida. Cuide de todos sus familiares. Cuídanos a todos, en sus benditas manos nos ponemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, querido amigo, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.